Amados del Señor, que Dios me los ayude cada día más. Esperamos que esta correría o esta caminar por todo lo que hemos visto en la historia de la iglesia, llegamos ya a la lección octava. Vamos a hablar acerca de los siglos 17, 18 y si nos toma tiempo también hablaremos acerca de el siglo XIX, es decir, este siglo XIX o XX, lo que ha transcurrido, lo que ha pasado, lo que está pasando. Estamos aprendiendo. Qué bueno, lo felicito, ya estamos llegando a la lección 8. Espero que como expositor de la palabra o de las enseñanzas de historia de la iglesia le haya clarificado muchas dudas, muchas ideas, y se quedó un poquito más embolatado, diría yo, de todo lo que ha pasado durante el protestantismo, el catolicismo, los papas, el monacato, las nuevas corrientes, los baptistas, los presbiterianos, en fin, de todo lo que hemos visto alrededor de todo lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Ya estamos finalizando con esta clase. Esta es la octava lección y estamos hablando acerca de los siglos 17 y 18. Durante este periodo, las fuertes convicciones religiosas de diversos grupos, especialmente de católicos y protestantes, llevaron a cruentas guerras. En algunos casos, diezmaron la población. En Alemania y buena parte de Europa tuvo lugar la guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Posiblemente la más sangrienta de Europa que se había vivido mucho tiempo. A pesar de la paz en Augsburgo, por largo tiempo continuó habiendo encuentros y escaramuzas entre protestantes y católicos. Por fin la guerra abierta comenzó en Bohemia tras el episodio que se conoce como la defenestración de Praga en el 1618. Los protestantes bohemios se rebelaron y las tropas católicas ahogaron la rebelión en sangre, no solo en Bohemia, sino donde quiera los rebeldes tenían aliados. Los daneses intervinieron entonces en defensa de los protestantes y tras cuantas batallas solamente se llegó a un armisticio que no satisfizo a nadie. Poco después los sucesos invadieron Alemania bajo el hábil mando de su rey Gustavo Adolfo. Este logro importante triunfo para protestantes, pero murió en el campo de batalla. Por fin la guerra de los 30 años terminó con la paz de Westfalia en el 1648, que garantizaba la libertad religiosa, aunque únicamente para católicos, luteranos y reformados. En Francia se abandonó la anterior política de tolerancia. Esa tolerancia se basaba en la concesión de un número de plazos fuertes a los protestantes. Pero Richard Ley, el ministro de Luis XIII, al mismo tiempo se favorecía a los protestantes en la guerra de los 30 años. No podía tolerar la existencia dentro de Francia de tales baluartes protestantes. Ello llevó de nuevo a la guerra religiosa, que culminó en el sitio de La Rochelle, el último reductor protestante. El próximo rey, Luis XIV, le puso fin a la tolerancia religiosa mediante el edicto de Fontainebleau en 1685, que prohibía el protestantismo. A pesar de ello, el protestantismo continuó existiendo en Francia en lo que se llamó la Iglesia del Desierto. En Inglaterra tuvo lugar la Revolución Puritana, que llevó a la guerra civil, la ejecución del rey Carlos y otra serie de guerras para que por fin llegara a una situación muy parecida a la que existía antes de la Revolución. Isabel murió sin dejar descendencia. Y su sucesor, su primo Jaime, quien ya era rey de Escocia, bajo Jaime y su hijo Carlos I, hubo cada vez mayor descontento con la política religiosa oficial. Los puritanos insistían en una iglesia purificada de todo lo que no fuera bíblico.
y fueron encontrando cada vez más apoyo en el Parlamento. Los reyes seguían políticas más tradicionales y se apoyaban en los obispos, en su mayoría sumisos a la corona. El Parlamento convocó a la Asamblea de Westminster, cuya confesión vino a ser documento fundamental de la ortodoxia calvinista. Por fin los conflictos entre el rey y el Parlamento llevaron a la guerra civil como a consecuencia de que Carlos I, derrotado por el Parlamento, fue ejecutado. Vino entonces el protectorado de Oliverio, quien se había distinguido en la guerra civil. Al mismo tiempo, los puritanos se dividían cada vez más, de modo que había independientes, presbiterianos, sabatistas, niveladores, etc. A la muerte de Cromwell, su hijo Ricardo no pudo continuar su obra y por fin la monarquía fue restaurada en la persona de Carlos II. Esto a su vez trajo una reacción contra los puritanos que continuó bajo el reinado de Jaime II. Pronto se temió una restauración católica. Por fin los ingleses se rebelaron y Jaime II fue derrocado y le sucedieron Guillermo de Orange y su esposa María en el 1688. Tras todas estas guerras se encontraba el espíritu inflexible de diversas ortodoxias, católica, luterana y reformada. Para cada una de estas ortodoxias, cada detalle de doctrina era sumamente importante y por lo tanto no se debía permitir la más mínima desviación de la ortodoxia más estricta. El resultado fue no solo la guerra menos mencionada en las clases anteriores, sino también una serie interminable de contiendas entre católicos, entre luteranos y reformados, quienes no lograban ponerse de acuerdo ni siquiera con sus propios correligionarios. Discusiones entre católicos giraron en torno a la autoridad del Papa y a relación de la gracia y la participación humana de la salvación. Ya hemos mencionado, ya hemos hablado, ya te he dicho que inmediatamente tras la muerte de Lutero surgieron controversias entre esos seguidores, los filipistas y los luteranos estrictos. Pero aún tras la fórmula de concordia, las controversias continuaron. Era la época del escolasticismo protestante, cuya metodología se parecía mucho a la del escolasticismo medieval. Se trató de definir todo detalle de doctrina y no se permitían desviaciones como la de Jorge Calisto y su sincretismo. La ortodoxia reformada, de espíritu muy parecida a la luterana, centró su atención sobre la predestinación y la gracia. Sus dos puntos culminantes fueron el Sínodo de Dordrecht en el 1618 a 1619 y la Asamblea de Westminster. El primero condenó el arminianismo, doctrina que, según pensaban los calvinistas más estrictos, le concedía una participación demasiado activa al humano en la orden de la salvación y por tanto subvertía la doctrina de la gracia soberana de Dios. La segunda promulgó la confesión de Westminster. Una de las diversas reacciones de esta ortodoxia estricta y al daño obvio que estaba causando fue el auge del racionalismo. Aunque tuvo precedentes mucho antes, se puede decir que el racionalismo comenzó con la obra de Renato Descartes y su intento de aplicarle los principios matemáticos a la búsqueda de la verdad. En el continente europeo, Spinoza y Leibniz le dieron mayor ímpetu. En Gran Bretaña tomó la forma primero del empirismo de Locke y luego el del deísmo. En Francia llevó a la Ilustración, que a su vez sirvió de base ideológica para la Revolución Francesa. Hasta el final del pecado, hasta las críticas primero de Hume y luego de Kant, comenzó a verse que la razón no era tan objetiva como se pensaba. Otra consecuencia fue el surgimiento de una serie de posturas
que subrayaron más la experiencia y la obediencia que la ortodoxia. Tales fueron el pietismo y el movimiento moravo entre los luteranos y el metodismo entre los anglicanos. Los grandes líderes del pietismo luterano fueron Felipe Jacobo Spencer y Augusto Germán Frank. Ambos insistían en un despertar y cultivo de la piedad personal a base de pequeños grupos y de una disciplina espiritual. El movimiento atacado por los luteranos ortodoxos logró su mayor expresión del movimiento misionero, del cual los ortodoxos no se ocupaban. Los moravos que se establecieron en tierra del conde pronto fueron contagiados por la fe y se distinguieron por su celo misionero. El metodismo, fundado por Juan Wesley y su hermano Carlos, fue realmente un movimiento dentro de la Iglesia de Inglaterra, de la cual no deseaba separarse. Como el pietismo alemán insistía en la fe personal, fomentada en pequeños grupos, clases, a la postre se separó de la Iglesia de la Inglaterra. Creció principalmente entre las masas que sufrían las consecuencias de la Revolución Industrial que tuvo lugar en Inglaterra antes que el resto de Europa. Otro descontento, tanto con la ortodoxia como con el pietismo, siguieron opción espiritualista y se dedicaron a buscar a Dios. No ya en la iglesia o en la comunidad del creyente, sino en la vida interna y privada. En esto se destaca primero Jacobo Boehme, que murió en 1624, quien insistía en que teniendo el Espíritu Santo no era necesario medio físico alguno, ni siquiera la Biblia. Jorge Fox insistía en la luz interior y la contraponía a la supuesta autoridad de la iglesia. De su obra salió el movimiento cuáquero. Su más distinguido seguidor fue Guillermo Penn y el fundador de Pensilvania. A diferencia de Boehme y de Fox, Emmanuel Swedenborg fue un hombre altamente educado, quien creía que sus revelaciones eran la respuesta y culminación de conocimientos científicos. Este hombre decía que simplemente habiendo algo espiritual interior, ni siquiera iba a necesitar la Biblia. ¡Wow! Tremendo. Jacobo Boehme, y murió en 1624. Otros, en fin, decidieron abandonar Europa y partir hacia lugares donde esperaban establecer una nueva sociedad regida por los principios que ellos consideraban esenciales al Evangelio y que a veces incluían la intolerancia hacia cualquier posición distinta de la de ellos. Eso fue el origen de las colonias británicas en Nueva Inglaterra. Fue durante este periodo que se fundaron en Norteamérica las 13 colonias que más tarde darían origen a los Estados Unidos. La historia de estas colonias fueron variadas y por tanto es necesario estudiarlas por separado. Aunque desde el punto de vista de la corona y de muchos de los empresarios se trataba de una empresa de carácter económico, muchas de las personas que acudieron a esas colonias y algunos de sus fundadores lo hicieron por motivos religiosos. Hubo por tanto colonias en que predominaban los puritanos o los católicos o los bautistas. No fue sino en el siglo XVIII que se produjo el gran avivamiento que barrió las colonias y que hizo mucho más por darle el sentido de unidad, que más tarde le llevaría a formar solo un país. La figura más notable de este evento fue el calvinista Jonathan Edwards. Pasando ya al siglo XIX, este fue el siglo de la modernidad. Comenzó con una serie de convulsiones políticas que se le abrieron el paso a las ideales de la democracia y de la libre empresa. La independencia norteamericana, la Revolución Francesa y luego la independencia de las naciones latinoamericanas. Parte del ideal de estas nuevas naciones era la libertad de conciencia, de modo a que nadie se obligaba a afirmar aquello que no estaba convencido.
La independencia norteamericana les planteó a las iglesias de ese país, y especialmente a la anglicana, la cuestión de sus relaciones con Inglaterra. A la postre, todas las iglesias de los Estados Unidos se hicieron independientes según el país fue extendiendo su territorio hacia el occidente. Primero a la costa de las naciones indígenas y luego de México. Las iglesias que más rápidamente crecieron en el territorio fueron las bautistas y las metodistas. El segundo gran avivamiento, parecido al primero, pronto desarrolló tonalidades altamente emotivas y marcó la pauta para lo que a partir de entonces serían los cultos de avivamiento que muchas iglesias acostumbraron a celebrar periódicamente. Quizás el mayor reto a que tuvieron que enfrentarse las iglesias fue la cuestión de la esclavitud, que a la postre llevó a la guerra civil y cuyo resultado fue la división de muchas iglesias. Varias de esas divisiones continuaron hasta bien avanzado nuestro siglo XX. El crecimiento del metodismo llegó al surgimiento de varias iglesias de santidad que subrayan el tema wesleyano de la santificación. En algunas de ellas comenzaron a aparecerse rasgos carismáticos en 1906. Se produjo la misión de la calle Azusa en Los Ángeles, un avivamiento de la cual se deriva buena parte del movimiento pentecostal moderno. Pronto el protestantismo norteamericano en todas esas manifestaciones denominacionales fue una fuerza misionera que se hizo sentir alrededor de todo el globo. Esta fue la época en que aparecieron movimientos e interpretaciones teológicas tales como el dispensacionalismo, cuyo principal instrumento de propagación fue la Biblia comentada de Cyrus Scofield, y fue nombrada el periodo en que el choque entre los nuevos conocimientos y las antiguas interpretaciones de fe se hizo más agudo. El resultado más importante de este choque fue el fundamentalismo, movimiento que tomó ese nombre por razón de los 5 fundamentos de la fe cristiana que promovió en Niágara en 1895. Y fue también la época en que surgieron nuevas religiones con rasgos tomados del cristianismo, como los momentos de los testigos de Jehová y la ciencia cristiana. Aunque buena parte de su ideología política es semejante a la Revolución norteamericana, la Revolución francesa tomó un giro muy distinto que la religión se refiere. Pronto el movimiento revolucionario se mostró hostil a la fe cristiana y promovió el culto a la razón, en cuyas aras muchos cristianos fueron sacrificados. Al terminar la Revolución francesa y a pesar de la restauración de la monarquía, la Iglesia Católica en ese país quedó seriamente debilitada. Debido a ello y a otras circunstancias parecidas, en el resto de Europa, incluso el catolicismo romano se volvió cada vez más conservador y contrario a las nuevas ideas de libertad y democracia. En la América Latina, el movimiento independiente chocó con la jerarquía católica en su casi totalidad. Era muy fiel a la corona. Tras la independencia fue necesario dirimir la cuestión de hasta qué punto las nuevas naciones eran herederas de los viejos derechos del patronato real. La constante pugna entre liberales y conservadores tenía mucho que ver con actitudes encontradas hacia la Iglesia, su jerarquía y sus antiguos privilegios. Poco a poco se fue llegando a diversos arreglos con Roma, pero este periodo dejó en todo el continente fuertes corrientes y sentimientos anticlericales. Por esto, unido al racionalismo, que ya venía ganando adeptos desde el primer periodo anterior, llevó a muchos a pensar que solamente una fe estrictamente racional era compatible con el mundo moderno. Esta actitud se puso de manifiesto especialmente entre los teólogos protestantes, sobre todo en Alemania, pero también en otras partes. Este fue el origen del liberalismo, doctrina muy difundida en el siglo XIX. El primer gran teólogo protestante dentro de la modernidad, reinventando, fue Friedrich Schleiermacher. Según Schleiermacher,
La fe cristiana no es cuestión de doctrina ni de moral, sino de un sentimiento de dependencia absoluta de Dios. A partir de ese sentimiento, Schnarcher reinterpretó todas las principales doctrinas del cristianismo, de modo que no confligieron con la visión moderna de la realidad. Por eso es llamado el padre del liberalismo. La filosofía de Hegel, que inclinó toda la interpretación de la religión y su historia, pronto logró gran auge y muchos llegaron a pensar que el sistema de Hegel era en la última y mejor interpretación de la fe cristiana y de una realidad en todo. Frente a esto protestó el teólogo y filósofo danés Søren Kierkegaard, quien insistía que el cristianismo en cuestión de una decisión radical como un salto de fe al vacío que permea la existencia toda, por sus énfasis en la existencia por encima de la esencia que le hacía considerar el fundador del existencialismo. Tales como Bauer, Adolf Hay, Albert Rees, se dedicaron al estudio histórico de la Biblia y de la fe. Aunque estos estudios arrojaron nueva luz sobre la fe cristiana, también pusieron en duda mucho de lo que hace entonces se había dado por sentado. Si el protestantismo, o al menos sus teólogos y portavoces académicos, erraron en mostrarse demasiado abiertos a las innovaciones del mundo moderno, el catolicismo siguió el camino contrario. Prácticamente todo lo que fuera moderno, la democracia, la libertad, la conciencia, las escuelas públicas, les parecía herejía y como tal condenó al Papa Pío IX. Además, como parte de esa política reaccionaria, fue durante ese periodo en que el Papa fue declarado infalible. Amigo y hermano, quiero decirte algo muy importante. En este siglo, en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, en la época de la presentación inicial del protestantismo en América Latina y en todo el mundo, apoyado frecuentemente por los líderes que deseaban ponerle coto al poder de la Iglesia Católica y de sus aliados conservadores. El protestantismo echó raíces en todos los países del continente. Buena parte del crecimiento protestante se debió a la inmigración de escoceses, ingleses, alemanes y otros. Al principio los misioneros fueron mayormente ingleses y escoceses, pero luego hubo un gran número de hombres y mujeres norteamericanos. Y a fines del periodo había todos los países del continente iglesias protestantes establecidas sobre bases relativamente sólidas. Amigo y hermano que me escuches, hoy la palabra te llega porque muchos hombres fueron sacrificados, fueron torturados, y el mayor de ellos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que esta palabra hoy, a través de la historia de la iglesia por la que todos hemos pasado, se fundamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La sangre de Jesús tiene poder. Hoy la historia de la iglesia nos enseña que muchos hombres y mujeres han tenido que pasar por momentos difíciles para que esa palabra llegue hoy directamente a tu casa, a tu oído, a tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer que aprendió hoy, Señor, y en estas 8 clases de historia de la iglesia, Padre mío, a reconocer que, Señor, ellos fueron mártires, Padre eterno, que ha habido un proceso para que esa palabra llegue a nosotros hoy. Solo te pido, Señor, ayúdanos, perdónanos, reconocemos nuestros pecados, somos pecadores, Señor, pero hoy tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a no tener los deseos de la carne, sino a anhelar los del Espíritu.
vivir y caminar siempre en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.